Bonjour à tous, bienvenue a la chaîne de Monsieur Contigo. Bienvenidos a mi canal, Monsieur Contigo. Vamos a ver, quiero que miremos con atención estos vídeos y nos preguntemos cómo hemos podido pasar de este punto a otro que veremos después. Empezamos con el primero. Atentos. Ellos son tres inteligentes. Bochornoso, ¿verdad? Se puede hacer peor. Écoutez ça. C'est une fille sympathique. Da vergüenza ajena, ¿verdad? Normal, normal. Así se empieza pronunciando. No importa, todo tiene solución. Pero se puede hacer incluso peor. Atención, écoutez ça. C'est une fille sympathique. No se puede pronunciar peor, evidentemente. ¿Por qué? Porque no sabemos las reglas de pronunciación. Ahora vamos a llegar a ese otro punto. ¿Cómo llegamos aquí, Voilà. Pourquoi? Parce qu'on respecte les règles de prononciation. Voilà. Bien, ce sont deux filles très intelligentes qui sont venues en Espagne. Elles sont françaises, elles viennent de France et elles sont venues apprendre l'espagnol. Bon, nous allons commencer avec les règles de prononciation en français. Empezamos con una serie de reglas que van a ayudar poco a poco y con mucho entrenamiento a mejorar vuestro francés. Escuchadlas y sobre todo aplicadlas, poco a poco, no hay prisa. Allez, on y va, c'est parti. No sé, monsieur. La pregunta que me hacéis mucho en clase es, Monsieur, yo no sé pronunciar en francés, Monsieur, ¿cómo se pronuncia? Monsieur, ¿cómo ça se prononce en français? Bueno, pues vamos a dar una serie de normas, de pautas, que sin duda os van a ayudar a mejorar y mucho la calidad del francés leído. Il faut soigner la pronunciación, hay que cuidar el francés leído, el escrito, ¿por qué? Porque es muy distinto al oral, ¿de acuerdo? Y vamos a dar una serie de normas que nos van a ayudar a mejorar enormemente. C'est parti, ahí vamos, venga. ¿Cómo se pronuncia en francés? Bueno, vais a ver en la serie de el índice de esta lección. Vamos a empezar por la consonante típica que nos ayuda a identificar a un francés o a un belga o a un suizo francófono, es decir, la R. La R, que para nada es como la española, nosotros distinguimos entre comernos un pero y comernos un perro, entre la R simple y eh, la R compuesta y la R simple. Bueno, pues los franceses lo tienen más complicado, dicen una especie de J, es un sonido velar, no es una J como la andaluza, pero bueno, algo parecido que nos ayudará a pronunciarlo. Después, le consonant final, veremos cómo caen, como pasa en Andalucía. No pronunciamos las consonantes finales, salvo la N. Después veremos la vocal E y ES al final de una palabra que no se pronuncian, son mudas. Sin embargo, si lleva acento, E, R, E, Z o E, T, pues hay que pronunciarlo como si fuera una E. Veremos las grafías ai, ei, au, eau, ou y oi, que ya aviso, así no se pronuncian. Y pasaremos a las vocales nasales, que no existen en español, son un poco complicadas, pero con un poquito de entrenamiento salen. Después veremos qué es eso de la liaison, el enlace entre palabras. El francés es una lengua de grupo fónico que tienen que unir ciertas consonantes con vocales según el grupo fónico. Iremos a la grafía después I, doble L, A, I, L, A, I, doble L, E, L, E, I, L, etcétera, que veis ahí, aquí. Y después veremos unas lecturas a ver si no lo hemos aprendido. Bueno, vamos a empezar con el sonido, con la grafía R o R, ¿eh? Una R simple o una R, digamos, compuesta. Vamos a ello, venga. Bien, vámonos a empezar con el primer contenido, la R. Vamos a compartir. Venga. Bueno, la R, clase. Quiero que a partir de ahora nos olvidemos de cómo se pronuncia en español. En español distinguimos entre la simple y la compuesta. No es lo mismo decir yo me como un pero que yo me como un perro. Son distintos sonidos que distinguen palabras. En francés vamos a pronunciarlo como una especie de J andaluza, no como lo pronuncian fuera de Andalucía, Javier, Rajoy. Vamos a hacerlo muy suave. Vamos a pensar en esa J aspirada, ¿no? Con la garganta así un poco. Je parle rapide. Fijaros en la primera frase. Je parle rapide. Muy suave. Tiene que ser muy suave. O, por ejemplo, la moto rouge roule sur la route roudoudou. O, por ejemplo, el trabalengua. Le chien de Saint-Roch n'a pas de queue car Rodolfo Ramirez lui a volé. La roue du chariot est coincée dans l'argile. La rueda del carromato está atrapada en el barro. R, una J, suave. Je parle rapide. Esto conlleva mucho, mucho,
Muy bien, pues seguimos, ¿eh? Seguimos por aquí a ver qué tal. Vamos a ver ahora el siguiente. Después de la R, que ya vimos ayer, nous allons parler des consonnes finales. Les consonnes finales ne sont jamais prononcées. Fijaros, las consonantes finales no se pronuncian nunca. Nosotros en Andalucía dejamos caer prácticamente todas las consonantes finales, ¿eh? Decimos consonantes finales. Hacemos una leve aspiración. Bueno, pues en francés no hay ni aspiración, directamente no se pronuncian, ¿eh? Fijaros, el número 2 no es deux, es deux, trois, c'est, no, tendemos a pronunciar cest, por la influencia del español y del inglés, no se pronuncia, c'est, a mí. Y fijaros, deux copines, no decimos deux copines, deux copines françaises, fijaros, las consonantes finales, no se pronuncia. Trois chiens, c'est mon collègue, il parle français, veis que no pronunciamos, no las consonantes finales. Hay algunas excepciones como camión, amour, huit, neuf, acteur, sel, pero en general no se pronuncian las consonantes finales. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí y seguimos pronunciando. Bueno, pues seguimos aprendiendo las reglas de pronunciación de la lengua francesa que son muy distintas al español, y al inglés. Fijaros, les graphies ES, EENT à la fin, grafías ES, EENT al final. Ces trois graphies en position finale ne sont jamais prononcées. Fijaros, la ES, tu parles français, no decimos tú parles francés, no, tu parles français, ves que no se pronuncia. Ou ta petite amie est française, fijaros, ta petite amie est française. Esta es de aquí, esta de aquí y esta de aquí no se pronuncia, Ta petite amie est française. Cuando ENT es tercera persona del plural del presente de los verbos, tampoco se pronuncia, Il parle français et il mange. Vamos a intentar pronunciar este diálogo pequeñito. Bueno, algo más que pequeñito. Vamos a leer solamente los dos primeros párrafos. Fijaros. Je m'appelle, salut à tous, je m'appelle Lucie, je suis étudiante et j'ai 13 ans. J'habite à Marseille, au sud de la France. C'est une belle ville. Fijaros. Actuellement, je suis en deuxième année et à l'université, je veux étudier maths. Je suis petite, un peu maigre et brune. J'ai les cheveux longs et ondulés. J'ai les yeux noisettes marron clair. Je porte des lunettes. Fijaros que la S no la pronuncio. Je porte des lunettes. Je suis très gentille et très rigolote. Et vous, vous êtes comment? Bueno, seguiremos. Bueno, en este caso, si seguimos con nuestra clase de pronunciación, nada, vais a ver cómo pronunciar las grafías, les grafías E, E, S, E, R, E, Z, E, T. Pues nada, todas se pronuncian como lo que veis aquí, una E, como en español una E. Así que nada, decimos la clé de la maison, je vais manger un peu, je vais jouer à un jeu de table. Fijaros, la E del final no lleva nada, no la pronuncio aquí, la pronuncio como una E, no decimos je vais jouer, no, je vais jouer. Ne parlez pas en anglais. J'achète, fijaros, aquí no pronuncio la E, j'achète un paquet de cigarettes. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Fijaros, aquí podemos leerlo y comprobar si tiene o no tiene. Fijaros, je m'appelle Anna et j'ai 12 ans. J'habite à Cadiz, en Espagne. En Espagne, plus concrètement, j'habite à San Fernando. C'est une ville, fijaros, no digo c'est, c'est une ville du sud de l'Espagne. C'est joli. Je suis étudiante au collège IS Santipetri. Je suis en première année. Et toi, tu t'appelles comment? Fijaros en el siguiente. Tu habites où? Dans ma ville, aquí no pronunciaré, on parle espagnol. Mais on peut parler, fijaros, aquí sí que la pronuncio la E. Aussi anglais, allemand et français parce qu'il y a beaucoup de touristes. Touristes. Je veux étudier des langues étrangères. Étrangères. Plus concrètement, le français. Tu aimes les langues étrangères? Bueno, pues seguimos poco a poco. Esto, insisto, conlleva mucho entrenamiento. Bien, on continue avec le cours de pronunciación. Voilà, les graphies. Vámonos a la siguiente grafía. Para lo que es en español son diptongos. Bueno, en francés no hay. Es decir, no se pronuncian como en español. No es ai, ei, eu, au, eau, ou, ni oi. Para nada. Esto olvidaros. Nuestro francés irá ganando mucho si conseguimos respetar las normas de pronunciación como esta. Fijaros, la A y la AI y la EI es una E. Decimos yo tengo, me, pero, faire, hacer. O, por ejemplo, fijaros en esta frase, j'ai 16 ans,
et mon frère a 13 ans. No decimos ya hay 6 séances ni 3 séances. J'ai 16 ans et mon frère a 13 ans. O, por ejemplo, la reine aime, que decimos Jaime, no, es M. La consonante final M se pronuncia. La reine aime vraiment la laine et ses peines. O, por ejemplo, la última frase, j'ai eu monnaie pour mon anniversaire. Es una E siempre. Vamos a ver esta EU, la parte, y vamos a pasar la AU, EAU, que es O, fijaros. Y le beau, es guapo, es bonito, es bello. Beaucoup, mucho. Pu, piojo, fijaros. Pronunciamos O. Aquí se me ha colado la OU, que vendría aquí. Pero bueno, no importa. Fijaros en esta frase, il faut beaucoup de bateaux, hacen falta muchos barcos. O c'est un seau d'eau, es un cubo de agua. Le berceau du bébé est beau, la cuna del bebé es bonita. O le roi porte une chemise à carreaux, à carreaux, es una O. ¿De acuerdo? La AU, EAU siempre una O. Fijaros, vámonos ahora. Si en el primer vídeo os hablé de que la R es la consonante que identifica a un francés, a un francófono, si hay una vocal que los identifica sería esta, ¿eh? Esta EU, que no es EU, es una mezcla de O y E. Dicho de otra manera, ponemos los labios para decir una O y decimos al mismo tiempo una E. E. Es la vocal más típica de los franceses, ¿eh? Decimos, por ejemplo, je veux deux croissants. Je veux deux croissants. Je peux manger. Je veux deux croissants. No decimos je veux deux. Eso es horroroso. Je peux manger. Vámonos con las frases, ¿eh? Je veux deux ordinateurs au lieu d'un professeur. Cuando hay una R cambia un poquito. Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. Ou je suis très curieux, joyeux et heureux. ¿De acuerdo? Vámonos a la OU, que es como una U, y a la OI, que es UA. Toi ou moi, avoir, pouvoir, tú o yo, tener, avoir, que es tener y pouvoir, que es poder. Pues vamos a leer esta frase. Le roi doit manger des poires. Rey tiene que comer peras. Je dois conduire ma voiture rouge. Tengo que conducir mi coche rojo. Ou ma mémoire de cette soirée est dans un tiroir. Mi memoria de aquella noche está en un cajón. No me interesa acordarme. Bueno, poco a poco, aplicando las normas que hemos visto hasta ahora, va ganando nuestro francés oral. Bueno, pues seguimos. Nous allons continuer avec les cours de prononciation. Nous allons passer aux voyelles nasales, vocales nasales. Cuidado que no existen en español y a los que aprendemos francés hispanohablante, pues nos cuesta un mundo pronunciarlo, ¿de acuerdo? Fijaros, vámonos a ello, les voyelles nasales. Bueno, primeramente tenemos que quitarnos de la cabeza que la grafía se corresponde al sonido, como en el resto de variables que hemos estudiado en la pronunciación en francés. Les voyelles nasales son vocales que pronunciamos evidentemente con la nariz, y aquí tenéis su grafía básicamente, pero vamos a verlo con más detalle en la siguiente pantalla. Bueno, fijaros, hay cuatro que tienden a ser tres. Vamos a ver la primera, la vocal nasal A. Cuidado que no es una A palatal como que hacemos en español de Antonio, Alfonso, ¿no? Es una A velar A, que pronunciamos con la nariz evidentemente. Y estas son las grafías a las que se corresponde. EN, EM, AN, AM. No es mamán, sino es mamón, mamón, o ambulance, ambulance. O por ejemplo, la tante, o je prends, la tante, je prends, ambulance, ¿de acuerdo? No es en, an, am, nada, para nada de eso, ¿eh? Vamos a ver el trabalengua, ¿eh? Ta tante, ta tante, don ta tante, ta tante, ta tante, don ta tante. ¿Qué el tonto mató? Ta tante Antoinette. Tu tía te espera en tu tienda. ¿Qué tía me espera? Pues tu tía Antonita. Si nos vamos a la E nasal, aquí sí que es una E como en español, una E abierta, sería algo así como y se corresponde a esta grafía in, ein. Para nada, que se leen así, en francés todo es an. Por tanto, la palabra inteligente no es intelligent, es intelligent, intelligent. O importante no es important, sino es important, important. Y fijaros, por ejemplo, dessin, dibujo, y dessin, que significa propósito, objetivo, pues son homófonas, aunque se escriben distintas. Vamos a ver, por ejemplo, c'est important d'être intelligent et non impatient. No podemos decir important ni intelligent. C'est important d'être intelligent et non impatient. O ce roman est très intéressant. No es interesante, sino très intéressant. Important et incontournable. No es important, ni incontournable. Important et incontournable.
La ON, pues se parece por lo menos a español, no es exactamente igual, pero bueno, ¿eh? Les bonbons sont bons, los caramelos están buenos. O, por ejemplo, Mon tonton León a 11 petits cochons. Y después tenemos la UM-UN que se corresponde, que cada vez se parece más a la E nasal, ¿eh? J'adore le parfum à lundi. J'adore le parfum à lundi. Insisto, esto conlleva bastante práctica y entrenamiento. Allez-y, prononcez le voyelles nasales. Bueno, nous allons passer, pardon, en français, on parle en français, nous allons passer a la semivoyelle, a la semivocal iod. Iod, no es una L, cuidado, vamos a verlo ahora. Bueno, compartimos nuevamente nuestra ventanita, ahí vamos. Voilà, fijaros, es la grafía ILL o IL solo, y a partir de aquí AIL, AILL, EIL, EILL, EUIL, EUIL, bueno. Es una semivocal, está entre la vocal y la consonante, no confundirla con nuestra L, no tiene nada que ver, Fijaros, la IL y ILL. Pues nada, en general, vamos a pronunciar IOD. Pero cuidado, Fijaros, esta J, este sonido J sería su fonema iod. Fijaros, fille, la palabra chica, c'est une fille, gentil, ou c'est un garçon gentil ou gentille. ¿eh? En la práctica los franceses lo dicen muy rápido. Briller ou brille, le soleil brille. Brillar, papillon, mariposa, le billet pour aller, un billet pour aller au train, gorille, gorilla, billete, sabillet, une coquille, una concha, la famille, c'est le plus important, voilà, la familia. Sin embargo, cuidado que a veces la ILL se pronuncia como il. Fijaros la palabra ciudad y pueblo, la ville, le village, est tranquille. Mon village est très tranquille. No decimos tranquille, decimos tranquille. O Lille, la ville de Lille, l'illusion, illégal, illisible, etc. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado, depende de la palabra i o il. Y aquí Bon, nous allons continuer avec la liaison. Pasamos a la liaison. La liaison significa en español el enlace. ¿Y qué significa? Bueno, significa el encuentro de una consonante final con una vocal, con la vocal de la siguiente palabra, ¿no? Entonces, os dije en un principio que las consonantes finales no se pronunciaban y así es, pero algunas consonantes finales en contacto con la siguiente palabra que empiece por vocal o H muda, sonarían. ¿Esto por qué es? Porque el francés, a la diferencia del español, es una lengua de acento fijo, ¿de acuerdo? En español tenemos nuestras agudas, llanas, esdrújulas, ¿eh? Con todas sus tildes y todas sus peculiaridades. En francés, no. Todas las palabras van a ser llanas y más que las palabras van a ser los grupos fónicos. Grupos fónicos, una lengua de grupo fónico. ¿De acuerdo? Que todos los grupos fónicos son evidentemente agudos. ¿De acuerdo? Si en ese grupo fónico se encuentra una consonante final más una vocal o H muda, pues entonces sonaría en determinados casos, como vamos a ver ahora. Vamos a compartir clase. Ahí lo tenéis. Venga. Voilà. Très bien. Et on commence avec la liaison. Voilà, aquí tenéis, lo explica muy bien, Français avec Pierre, es uno de los mejores canales que yo conozca, Français avec Pierre. Y bueno, aquí tenéis lo que es la liaison en sí, fijaros en este texto. Elles arrivent, fijaros, aquí tenemos la consonante S que suena con la vocal A. Elles arrivent et on les attend. Aquí tenemos otro grupo fónico, ¿de acuerdo? Car elles ont déménagé, elles habitent à Paris. Podemos ver que si tenemos un pronombre sujeto que termina en S, entra en contacto con la vocal siguiente si el verbo empezara por vocal, ¿de acuerdo? Des écrits también ocurre en el síntoma nominal. Elles en ont beaucoup depuis que nous en auditons, et, non, pardon. Des écrits, oui, elles en ont beaucoup depuis que nous en éditons pour la revue hebdomadaire. Bueno, es que es complicado, ¿eh? Vamos a ver, las clases, lo más habitual es con la S, ¿eh? Mes amis son tes amis. Es que suena una S además sonora, ¿eh? Mes amis son tes amis. Vamos a ver, caso de la S sonora, pues fijaros, ¿eh? Mes copines portugaises. Mes copines portugaises. Es que la S no suena. Sin embargo, aquí, mes amis françaises. Veis que esta hace una liaison. Esta, sin embargo, no lo hace, no hay que pronunciarla. Mes amis françaises. Y la S no funciona. No, no se pronuncia. Les enfants andalous. Aquí veis que entran en contacto. Aquí también puede ser más facultativa, pero bueno. Les enfants andalous también podemos decir.
Y al igual que la S, la X también sonaría igual, ¿eh? Mes 10 chiens, mis 10 perros, veis que no suenan las consonantes finales. Mes 10 chiens. Y sin embargo, ces deux amis, pues veis que aquí la X pasa a ser una S sonora. O il y a des éléphants, o hay 10 elefantes. Hay unos casos particulares, como veis ahora, con la T y con la D, ¿eh? C'est la fille de Pierre, ¿eh? C'est une fille marocaine. Veis que la T, entra en contacto con la siguiente vocal, el atributo con el verbo copulativo. C'est un garçon très intelligent. Esto no es c'est un garçon, es c'est un garçon, c'est une fille marocaine très intelligent. Veis que los grupos fónicos hacen que se junten. ¿De acuerdo? Y mira los casos particulares de la D y la F. Bueno, en el caso de la D, si hace liaison, pues se ensordece y se transforma en T. Mon grand ami Pierre. Mon grand ami Pierre. O, por ejemplo, quand il vient à la maison. Quand il vient à la maison. O, por ejemplo, quand est-ce que tu vas au cinéma? No decimos la D, sino que se transforma en T. Mon grand ami Pierre. Quand il vient à la maison. Quand est-ce que tu vas au cinéma? En el caso de la F, se sonoriza, pasa a una V. Este sonido existió en español, ya desapareció por el ensordecimiento de fonemas en español. Bueno, il est 9 heures, il est 9 heures, ou j'ai 19 ans, j'ai 19 ans. Bueno, estos son los casos particulares de la liaison, los practicaremos en textos. Bon, on va terminer avec la lecture de textes, dialogues, poèmes, virlangues, dictons, etc. Si hay algo que me ayudó bastante a aprender a leer en francés y a pronunciarlo es leer en voz alta, leer, por ejemplo, trabalenguas, de virlangue, de dictons, dichos, etc. ¿De acuerdo? Dialogue. Donc, nous allons commencer une petite lecture dans laquelle nous allons mettre en œuvre ce que nous avons appris. Vamos a leer algo, textos y demás, que nos permitan poner, ejecutar aquello que hemos intentado aprender, ¿de acuerdo? Vamos a ello, no vamos a tardar nada. Compartimos nuevamente. Voilà. Très bien, mira. Les dictons et proverbes, dichos y proverbios, de la sagesse populaire. Esto, utilizarlo en su momento demuestra que ya vas conociendo el idioma. Por ejemplo, vamos a leer este primero. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, ¿eh? A veces necesita uno más pequeñito que uno mismo, ¿eh? Mariage plus vieux, mariage heureux. Fijaros, mariage plus vieux, mariage heureux. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vamos a leer esto aquí abajo, por ejemplo. Qui goûte de tout, se dégoûte de tout. Que lo prueba todo, se asquea de todo. O, por ejemplo, fijaros, este es muy conocido en español también. Mieux vaut être seul que mal acompañé. Más vale estar solo que mal acompañado, una verdad como un templo, ¿de acuerdo? A chacun pour soi et Dieu pour tous. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ou à petite occasion, le loup prend le mouton. En cuanto puede, el lobo se come al cordero. Vamos a, por ejemplo, a leer algún trabalengua. Fijaros, con las vocales nasales dan bastante juego. Tu t'entêtes à tout tenter. Tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, uno de mis preferidos, uno que me ayudó a aprender, por ejemplo, mucho, es un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. ¿Mm? O, por ejemplo, fijaros este, ¿as-tu vu le tutu de Tulle et de Lily dans Lulu? O 16 chaises sèches. ¿eh? Bueno, esto nos ayuda a ir mejorando sobre todo los sonidos sonoros que nos cuestan tanto, ¿no? Voilà. Vamos a leer un poema, por ejemplo, de los que hacemos muchas veces en clase. Por ejemplo, uno de mis preferidos de Jacques Prévert, que hago mucho en primero de la ESO, en el teatro Kamishiba, es este, Le Cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Et soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, fijaros que aquí no hay liaison, es una H germánica, es una H fuerte, ¿eh? Esto es por razones etimológicas. Sous les huées des enfants prodiges, aquí sí que la hay, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. ¿De acuerdo? Bueno, si nos vamos atrás,
Por ejemplo, voilà, nos vamos aquí. Voilà, très bien. Vamos, por ejemplo, a algún texto o algún diálogo. Bueno, pues nada, en el diálogo. ¿Eh? Este ya lo hemos hecho en clase. Bueno, lo veis vosotros, ¿de acuerdo? Mejor. Y espero que os sirva. Bien, c'est fini le cours de prononciation et j'espère que ça ira mieux. D'accord? Salut, bonne chance.